Continuamos en Noticias 3.0 y el invitado de hoy es un hombre que forma parte esencial de la cultura porteña y por lo tanto de la cultura argentina. Está vinculado a dos grandes actividades y sobre esas dos grandes actividades vamos a hablar. Por un lado, al libro. Es un librero de alma, de corazón. Y por otro lado, al teatro. Les quiero presentar acá en Noticias 3.0 a Miguel Ávila. Bienvenido, Miguel. Gracias, igual. Un gusto. Miguel, vos sos librero. ¿Desde cuándo sos librero? Bueno, te debo confesar que mi relación con el libro y con las librerías empezó desde muy chico, Agata, con 13 años. Yo provengo de una historia media complicada, estas cosas pueblerinas. Claro. Mi padre lo conocí hace 10 años. Mi madre era mucama, la casa de los padres de mi padre. Ajá. Tuvieron una relación clandestina. Claro. Diría mi querido García Márquez, estas historias de amores prohibidas a la hora de la siesta. Claro. ¿No? Se viene él a hacer el servicio militar, mi madre se queda allá y se da cuenta, con sus 20 años que estaba embarazada, se colocó un sello en la boca y lo abrió 50 años después, donde me confesó con un revólver que le puse en la cabeza quién era mi padre. Pero nunca me pudo tener con ella, así que deambulé la primera etapa en distintos lugares. Llegué a Buenos Aires traído... O sea que ya estás empezando una historia que es de libro. Sí. Por lo menos para escribirla. Es que, fíjate vos qué curioso, yo llego a Buenos Aires el 15 de octubre de 1955. Ajá. Y no es casual. Ajá. No es al casual. Mes siguiente de la Revolución Libertadora. Exactamente. Quien me trae a Buenos Aires, porque allá en mi pueblo vivía en una iglesia, el cura no me podía tener, bueno, no podía andar en ningún lado, y yo era además un chico de armas llevar, esto de que un chico triste porque está solo, como una vez me dijo Fabio, ¿vos la pasaste mal de chico? Le digo, no, yo salía con una onda, desde la mañana hasta la noche a cazar pajaritos y la pasaba bárbaro y cantaba y silbaba, entonces también, me dice. Y me trae este hombre, cuyos hijos se llamaba Juan, Domingo y Eva. Ajá. Le había puesto a los hijos Juan, Domingo y Eva, que había estado todo desde el 17 de octubre de 1945 en la Plaza de Mayo. Y ese año, el 17 de octubre de 1955, él tenía que estar en la Plaza de Mayo, estuviese el general o no estuviese. Entonces viaja de mi pueblo, el sur de Córdoba, y me trae a Buenos Aires con medio pasaje. Así yo llego el 15 de octubre, un día jueves, me acuerdo. Mi hermana mayor, entrañable Elsa, maravillosa, que trabajaba en una casa de familia de médicos, 2 familias de médicos con 15 años, ella mantenía toda la casa. Ajá. Ella es la que me trae, una rubia hermosa como era. Sigue siendo muy linda. Y el problema después que hacía conmigo, así que entré a deambular. ¿Qué edad tenías vos ahí? Y ahí yo tenía 9 años, iba a cumplir 10 años. A la mierda. Y además un chico con problemas de conducta. Yo claro, hacía medio salvaje. Hacía boxeo callejero, eso es lo que hacía. Yo me ganaba los pesos con los grandes que apostaban la pelea en la calle, tiraban las monedas y nos daban unos morlacos a nosotros, hasta que me tocó pelear con uno mayor como de 15 años, por eso llevo la nariz media torcida, me hizo ver las estrellitas. Bueno, y entonces tu hermana se hizo cargo de ese chico. Se hizo cargo de este chico, y así que empecé a deambular por distintos lugares, reformatorios, las famosas tumbas y demás, hasta que, como diría Stevenson, siempre en la vida del hombre, siempre aparece una mujer. Y a mí me pareció una mujer, Marcela, 30 años, que necesitaba a alguien que le cuidara a su mamá muy viejita mientras ella salía a dar clases de inglés. Entonces hizo un convenio con mi hermana y yo chocho, me llevó departamento
cuando Perón era cangallo, 1651. Pleno centro. Y ahí apareció, ¿qué apareció con ella? Y apareció Tchaikovsky, como yo siempre digo, El lago de los cisnes, Las suite cascanueces, apareció Mozart, Beethoven, Schubert, apareció la ópera con Verdi, Camilo Ella te hizo Saint-Saëns. conocer todo eso. Todo eso, el teatro, el cine y fundamentalmente, y lo más importante de todo esto, apareció el libro. Al mes que yo fui, su mamá, que era muy viejita, se muere y quedamos los dos. Ella con 30 años, hermosísima, hermosísima. Y yo con mis 10 años. 10 años, eras un niño. Y ella me empezaba, a la noche nos acostábamos, yo tenía una camita al lado de ella y ella me leía. El primer libro que me leyó fue una biografía de Moisés de Solnach. Ajá. Después me leyó, me acuerdo tal cual, Los Miserables de Víctor Hugo. Había que leerlo. Después vino Crimen y Castigo, Rosaura las 10, y yo me empecé a volver loco con esto, con el mundo del libro. Me abrió la cabeza. Ajá. Y vuelvo a repetir una frase que debe ser de uno de los grandes pensadores del mundo, de la humanidad, que dijo: cuando el hombre descubre el libro, nunca más vuelve a estar solo. Y yo nunca más volví a estar solo. Pero el romance con Marcela se truncó. ¿Por qué? Porque conocí a un hombre, se casa, departamento pequeño, este preadolescente molestaba. Así que agarré mis petates y me fui a la calle Moreno 524, una pensión, a una cuadra donde tengo hoy mi librería. Sí. Y con una autorización policial me alquilaron una camita. Y empecé a trabajar en mi primer trabajo. ¿Qué fue? Una librería. Que estaba en la calle Talcahuano 468, una librería dedicada fundamentalmente a historia argentina y americana. ¿Por qué fue importante esto? Eso entre Viamonte... No, entre Corrientes y Lavalle, una cuadra de tribunales. Ajá. Porque la vida me privó de mi padre genético. Lo conocí, ya te digo, a los 50 y pico de años. Claro. Pero me dio una cantidad enorme de padres sustituto. Y después en los años me di cuenta quiénes eran estos padres. Ajá. Por ejemplo, era un cliente asiduo casi de todos los días, Arturo Jaureche, Pepe Rosas, Carlos Astrada. ¿Y qué era la librería Fernández Blanco? No, la librería Platero. Platero. Y iban todos los historiadores Claro. y filósofos y se llamaban grandes discusiones y grandes. Y yo era Miguelito, el pibe de ahí. Así que Jaureche me trataba medio como a un chico, me corregía en qué tal. Yo había empezado el secundario en el Carlos Pellegrini, sin saber que era la Escuela Superior Carlos Pellegrini, nada más que porque me quedaba cerca de la librería. Claro. Y me acuerdo esto de Jaureche, era un hombre muy vital, vital. Se paraba en la vereda de enfrente y gritaba al otro que estaba en la otra, en diagonal, en la otra punta, a los gritos. Me traje el moñito con las tiritas. Y yo era Miguelito. Claro. Siempre cuando me encontraba me decía, bueno, ¿cómo andas en el colegio? ¿En qué materia andás flojo? Y yo siempre andaba flojo en matemáticas, siempre. Bueno, agarré un cuadernito, agarré un papel ahí, vamos a hacer un ejercicio. Y me hacía hacer ejercicio. No, maravilloso. O sea que tu primer trabajo, en una librería, digamos, que se puede contar, porque el de vocear más o menos, fue en una librería. En una librería, en la librería Platero. ¿Y siempre estuviste en ese ramo, o no? Sí, y te voy a decir más, siempre me atrajo desde muy chico, me atrajo muchísimo el teatro y la actuación. Yo soñaba siempre con ser actor famoso, actor famoso y todo. Nunca pensé en ser un librero famoso, ni mucho menos. Pero la realidad es que en lo que me mantuve siempre fue en mi trabajo en el libro. En el libro. Platero se caracterizaba además por comprar bibliotecas. Exactamente. Entonces, Platero era una importantísima, en su momento una importantísima librería. Cueva, claro. Un padre para mí.
de estos libreros que por supuesto es un rubro que se fue muriendo, son muy poquitos hoy los libreros que quedan. Cuando digo esto, con todo respeto lo digo a la gente que comercializa el libro, estos libreros eran formadores de lectores. Claro. Esta era la función de un librero. Claro. Eran formadores de lectores, no eran despachantes de libros. No eran simples vendedores de libros. Exactamente. Ahí tuve el privilegio de conocer a grandes de nuestra ciudad, como era desde don Luis La Cueva, Fernández Blanco, Eugenio Fernández Blanco, Capel, Claro. Coan, don Marco Sinman, el dueño de la librería Fray Mocho, que después fui dueño. Claro, después fuiste vos el dueño. Que tenía grabado acá el el número número del del campo de campo de concentración, don Marcos. Y esta es tu librería. Esta es mi librería actual. Qué bárbaro verla así, tan grande. Sí, por estas circunstancias extrañas de la vida se cruza esta historia. La librería, que era la amada y querida librería del colegio, Claro. que desde 1785 había empezado Acá la su tenés actividad. en su Ahí versión está. antigua. Esta foto debe ser más o menos comienzos del siglo XX, sí, más o menos. Sí, Por de la ahí. década del 20 posiblemente, por la Claro, ropa de la gente. exactamente, claro. Y es Cabut, ¿ves? El editor es Ajá. Cabut, allá se lee Cabut y compañía, porque fue cambiando de dueños. Claro. Siempre mantuvo ese nombre, Librería del Y la Colegio. estructura del negocio es la misma. Después le No, hicieron después le hicieron, en el año arriba. 1924 se construye lo que es el edificio A actual. ver, pon el edificio director, Actual. el edificio actual. Ese es de 1924, que vamos a ver. Si podemos ver el edificio actual. Sí. Ahí está. Este. ¿Ves? Claro. Este es 1924. 24. ¿eh? Y aquel que vimos es casi inmediatamente antes de que lo voltearan y hicieran esto. Exactamente, y se construyera Exactamente. este edificio. El anterior, un edificio que se hizo en 1852. Ese que vimos. El que vimos. El que vimos en blanco y negro. Estuvo hasta Acá está, 1852. 1852 hasta 1924 que lo tiran abajo Qué y se notable. construye el edificio actual. Qué notable. Entonces, ¿qué vendés ahí? acá la librería está especializada, por decirlo de alguna manera, en todo lo que es humanístico. ¿eh? Nosotros trabajamos todo lo que es literatura, ensayo y crítica literaria, material de historia argentina, americana, pre y poshispánica, antropología, arqueología, lenguas aborígenes y digamos, todo esto es el núcleo central de la librería. Claro. No trabajamos libros técnicos, no trabajamos libros de derecho, no trabajamos libros de medicina, no. Es todo lo humanístico. Humanístico. Y mucha filosofía, poesía, Claro. poesía de poco, pero Miguel, seguimos vamos teniendo. a ir a un corte y Sí. cuando volvamos vamos a hablar un poco de cómo está la situación del libro hoy y Cómo vamos no. a hablar de tu proyecto teatral, que quiero que Dale, le cuentes a con nuestros mucho oyentes. gusto. Gracias. Ya venimos en Noticias 3.0.